Dominique de Villepin, ex primer ministro de Francia, criticó recientemente la comunicación de la Casa Blanca sobre la guerra del Medio Oriente durante su aparición en BFM Política con Guillaume Daret en BFM TV. Villepin expresó su desaprobación por la forma en que los funcionarios estadounidenses están enmarcando y comunicando el conflicto, enfatizando que la guerra no es un juego ni una cuestión trivial. Sus declaraciones resaltan el debate continuo sobre la ética y la responsabilidad de la comunicación mediática y política al informar sobre conflictos internacionales serios. Esta es mi opinión. La crítica de Dominique de Villepin a la comunicación de la Casa Blanca sobre la guerra del Medio Oriente aporta una dosis severa de realidad a una narrativa de conflicto a menudo engalanada. Como ex líder mundial, sus palabras tienen peso, y no solo porque sabe de lo que habla. Es raro escuchar tal honestidad sin rodeos en el discurso político, especialmente cuando se trata de la guerra. Villepin no está simplemente criticando, está responsabilizando tanto a la Casa Blanca como a los medios por la gravedad de sus palabras. Esté de acuerdo o no, sus declaraciones inician una conversación crucial. Si la guerra nunca es un juego, ¿debería su comunicación ser siempre tratada como tal? Wicker, un atleta de biatlón en silla de ruedas de Stuttgart, aseguró su quinta medalla paralímpica tras obtener el tercer puesto en la prueba de sprint. A pesar de cometer un error en 4 rondas de tiro, lo que resultó en 1 minuto de penalización, demostró una notable resistencia al alcanzar los 19 blancos posteriormente y realizar un desempeño excepcional en la carrera. Este logro sigue a sus medallas de oro y plata de los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014 y el bronce de los Juegos de Pekín 2022, consolidando su estatus como uno de los competidores élite del deporte. Mi opinión, el rendimiento de Wicker es una clase magistral de fortaleza mental. Rebotar después de un error temprano, algo en lo que la mayoría de atletas fracasarían, no es una hazaña pequeña. No se trata solo de habilidad, se trata de la capacidad de permanecer compuesto y confiar en tu proceso, incluso cuando las cosas se desvíen. Esta no es solo otra medalla de bronce, es otro capítulo en una leyenda que demuestra por qué Wicker es uno de los campeones más grandes del biatlón en silla de ruedas. Arriba por demostrar que la perfección no siempre es necesaria cuando tienes corazón y determinación de tu lado. En un intento por atraer a nuevos lectores y promover sus ofertas digitales, Der Spiegel ha anunciado acceso gratuito a todos los artículos SI en su sitio web y aplicación. La promoción incluye una edición digital semanal con un e-paper, PDF, archivo digital completo y boletín informativo exclusivo SI. Esta oferta limitada está disponible para nuevos suscriptores como parte de los esfuerzos del editor por expandir su presencia en línea. Aquí está mi opinión. El movimiento de Der Spiegel para ofrecer acceso gratuito a contenido premium es una jugada inteligente en el cambiante panorama mediático. Al hacer accesibles libremente sus archivos y artículos exclusivos, están atrayendo a audiencias más jóvenes, nativas digitales, que valoran la conveniencia sobre la impresión tradicional. Es un paso audaz hacia la relevancia, pero también plantea preguntas sobre la sostenibilidad. Después de todo, el periodismo no se financia solo con contenido gratuito. Podría ser una apuesta estratégica o simplemente otro capítulo en la batalla continua entre los medios antiguos y nuevos. Se han publicado millones de documentos de las investigaciones de Jeffrey Epstein, incluyendo archivos relacionados con el expresidente Donald Trump. Notablemente ausentes eran las transcripciones de entrevistas de una mujer que acusa a Trump de agresión sexual, aunque se encontraron referencias a estas transcripciones en los archivos de Epstein. Inicialmente, el Departamento de Justicia afirmó que no se retuvo ningún documento, pero más tarde admitió un error y publicó las transcripciones faltantes después del escrutinio público. La mujer alegó haber sido abusada sexualmente por Epstein y Trump décadas atrás, comenzando cuando tenía entre 13 y 15 años. Las entrevistas del FBI con ella sugieren una consideración seria de sus reclamaciones, aunque no se presentaron cargos. Los documentos publicados revelan cómo Epstein y Trump discutieron mujeres utilizando términos como carne fresca e indemne, reflejando una dinámica preocupante. Aquí está mi opinión, la publicación de los documentos de Jeffrey Epstein ha desvelado no solo una saga legal, sino una ventana escalofriante a la cultura del poder y el privilegio. Las transcripciones faltantes de las entrevistas de la mujer resaltan un patrón inquietante, ya sea supresión intencional o error burocrático. El retraso en su publicación genera sospechas de que se juegan cartas políticas. Donald Trump, sumido en una niebla de negación y evasión, permanece ileso por estas revelaciones, un testimonio de lo poco que ha cambiado en la lucha por la rendición de cuentas. El lenguaje utilizado por Epstein y Trump, términos como carne fresca e indemne, resuena una mentalidad tóxica que normaliza el comportamiento depredador. Aunque los expertos legales templan las expectativas, la conversación más amplia debe cambiar. La justicia no se trata solo de condenas, sino de desmantelar sistemas que permiten que este comportamiento florezca. El 8 de marzo en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una nueva ley que refuerza el control gubernamental sobre las inversiones extranjeras en el uso del subsuelo y la producción de productos pesqueros. La legislación amplía la definición de actividades estratégicas, incluyendo ahora parcelas del subsuelo con recursos extractables significativos como petróleo, gas, oro, cobre y metales raros, así como empresas productoras de productos pesqueros que generan el 50% o más de sus ingresos de tales actividades. Los inversores extranjeros ahora necesitarán la aprobación previa del gobierno para adquirir activos en estos sectores, y los umbrales de propiedad por encima del 5% deben ser reportados. La ley también extiende sus disposiciones a organizaciones sin fines de lucro que participen en actividades estratégicas. Aquí está mi interpretación. La nueva ley subraya el creciente enfoque de Rusia en proteger sus recursos naturales y sectores económicos de la influencia extranjera. Si bien posiciona a Moscú como protector de su riqueza en recursos, plantea preguntas sobre el equilibrio entre la apertura económica y el control estatal. Al introducir umbrales estrictos y procesos de aprobación, Rusia señala una postura más firme ante las inversiones extranjeras, un movimiento que podría tanto disuadir interferencias no deseadas como asegurar el dominio nacional sobre industrias clave. La ley también puede servir como herramienta para consolidar el poder sobre sectores estratégicos, potencialmente sofocando la competencia e innovación.
A medida que los mercados globales crecen más interconectados, este cambio hacia un mayor control estatal será observado de cerca por su impacto en la trayectoria económica de Rusia. En una reciente actualización, las plataformas de redes sociales han anunciado una aplicación más estricta de las directrices de comentarios, lo que resulta en la suspensión temporal o permanente de cuentas de usuarios por violaciones. La duración del bloqueo varía entre 12 y 48 horas o puede ser permanente dependiendo de la gravedad de la infracción. Los usuarios que no están de acuerdo con la decisión de bloqueo tienen a su disposición un formulario de apelación para impugnar la medida. Esta acción refleja una tendencia más amplia en las plataformas para aplicar políticas de contenido más estrictas y mantener la responsabilidad en los debates en línea. Esta es mi opinión. La nueva política de aplicación genera dudas sobre la libertad de expresión frente a la autoridad de la plataforma. Aunque está destinada a fomentar un discurso civilizado, estas medidas corren el riesgo de silenciar voces, especialmente las de comunidades marginadas o activistas que dependen de estas plataformas para transmitir su mensaje. La falta de transparencia clara en el proceso de bloqueo también podría conducir a una aplicación arbitraria, difuminando la línea entre regulación y censura. Es un equilibrio delicado. Por ahora, los usuarios deben esperar que las plataformas ejerzan este poder con prudencia. Estados Unidos reconoce que ciertas acciones podrían infligir un daño significativo a nivel global y afectar sus propios intereses. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses mantienen la confianza en su estrategia, creyendo que posiciona a la nación no solo para sobrevivir, sino para emerger más fuerte de la situación. Esta perspectiva refleja un enfoque calculado para equilibrar los desafíos inmediatos con objetivos a largo plazo. Esta es mi opinión. La declaración revela una sorprendente mezcla de arrogancia y realismo. Si bien la confianza de Washington es comprensible, la idea de que puede navegar ilesa a través del caos global autoinfligido levanta cejas. Estados Unidos debe recordar que ninguna nación opera en aislamiento, cada movimiento tiene efectos resonantes. Si la historia nos enseña algo, es que la sobreconfianza a menudo conduce a cálculos erróneos. Por ahora, el mundo observa, esperando que Estados Unidos navegue por este camino con mayor sabiduría de lo que sugiere su historial. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha declarado que Teherán está apuntando a las bases y activos estadounidenses en países vecinos, no a los propios países, como una medida defensiva contra la agresión estadounidense. Hizo énfasis en que Irán continuará defendiéndose contra ataques estadounidenses, pero ha instruido a sus fuerzas para detener operaciones contra estados vecinos a menos que estos inicien hostilidades. El Consejo de Liderazgo Provisional reafirmó recientemente esta postura, pidiendo que las disputas se resuelvan diplomáticas en lugar de ser influenciadas por políticas estadounidenses e israelíes. Araghchi también rechazó las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que Irán está desarrollando misiles de mayor alcance, declarando que Teherán ha limitado voluntariamente el alcance de los misiles a 2.000 kilómetros para evitar aparecer como una amenaza global. Aquí mi perspectiva, el último movimiento de Irán para detener ataques contra estados vecinos, mientras apunta a activos estadounidenses, dibuja un fascinante cuadro de ambigüedad estratégica. Por un lado, Teherán enmarca sus acciones como defensivas y proporcionales, pero continúa escalando tensiones con Estados Unidos al involucrar directamente los intereses estadounidenses en la región. La afirmación de que Irán limita el alcance de los misiles para evitar parecer amenazante es intrigante, casi como una forma paradójica de autocontrol mientras mantiene una postura agresiva. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel están redoblando su retórica, creando una mezcla volátil de posturas y provocaciones. Es un juego de ajedrez donde ambos lados hacen movimientos audaces, pero sin una estrategia de salida clara a la vista. La pregunta sigue siendo, ¿Irán puede realmente resistir un potencial ataque estadounidense? Jerusalén, 8 de marzo, Rian Ogosti, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron hoy que su ejército interceptó con éxito un dron cerca de su frontera norte. La intercepción causó daños en varias casas cercanas, aunque no se informó sobre víctimas. El incidente pone de relieve las preocupaciones de seguridad persistentes en la región y subraya el compromiso de Israel de salvaguardar sus fronteras. Aquí está mi análisis. La última intercepción de un dron por parte de Israel sirve como un recordatorio crudo del frágil entorno de seguridad en Oriente Medio. Aunque esta vez no se perdieron vidas, el hecho de que las casas de civiles resultaran dañadas plantea preguntas sobre las implicaciones más amplias de tales incidentes. Es una línea afilada de tensión, un paso en falso podría escalar aún más las tensiones. Por ahora, la vigilancia de Israel continúa, caminando sobre una cuerda floja entre defensa y diplomacia. El mercado bursátil saudí ha continuado con su tendencia alcista por quinta sesión consecutiva, impulsado por fuertes ganancias en las acciones de Saudi Aramco y el aumento de los precios del petróleo. El índice TASI cerró el domingo a 11.007 puntos, un 2,1% más alto, marcando su cierre más alto en casi 3 semanas. El crudo Brent superó los $92 por barril, aumentando la confianza de los inversores en los sectores energéticos. Las acciones de Aramco lideraron el rally, subiendo un 4% hasta los 26,94 reales, mientras que las acciones del sector petroquímico también experimentaron fuertes alzas, con Kimanol y otras ganando más del 10%. Se espera que la dinámica del mercado continúe a medida que aguarda los resultados financieros de Aramco para 2025. Aquí mi perspectiva, el reciente auge del mercado bursátil saudí pinta un panorama de optimismo en medio de la volatilidad energética global. Si bien el aumento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas ciertamente juegan un papel, el actor principal indiscutible es Aramco. A pesar de su ligera caída en ganancias el año pasado, la confianza de los inversores sigue siendo fuerte, quizás apostando por una recuperación a medida que la empresa se prepara para lanzar sus resultados de 2025. El rally del sector petroquímico también es revelador, reflejando cómo las dinámicas energéticas globales están transformando los mercados saudíes. A medida que se intensifica el conflicto iraní, uno no puede evitar preguntarse si esta racha alcista podrá mantenerse o si es una burbuja frágil a punto de estallar. De cualquier manera, es un momento emocionante para invertir en el panorama financiero de Arabia Saudita.
George Russell consiguió su primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, marcando un comienzo fuerte para Mercedes en la temporada 2023. Desde la pole position, Russell dominó las calificaciones y lideró una emocionante carrera, a pesar de los retos iniciales de Charles Leclerc de Ferrari. La estrategia de neumáticos jugó un papel crucial, con Russell beneficiándose de paradas tempranas en boxes. La victoria de Mercedes fue su primera en Melbourne desde 2019. Mientras tanto, McLaren enfrentó contratiempos, ya que la carrera de Oscar Piastri terminó prematuramente y Lando Norris finalizó quinto. Max Verstappen de Red Bull aseguró el sexto lugar, mientras que equipos más pequeños como Haas y Alpine mostraron promesas. La carrera también vio retiradas de varios pilotos, incluyendo Fernando Alonso y Lance Stroll, y un decepcionante debut para la nueva entrada Cadillac. Aquí mi opinión: la victoria inaugural de George Russell es una declaración de intenciones para Mercedes, una cara fresca liderando una carga que se siente a la vez nueva y familiar. Su emoción era palpable y es difícil no apoyarlo mientras se convierte en el último piloto británico en ascender por F1. Pero no nos adelicemos, esta carrera fue tanto sobre el potencial de Mercedes como sobre los errores de Ferrari. Leclerc luchó valientemente pero pareció limitado por decisiones que lo dejaron cuestionando la estrategia de Ferrari. La salida temprana de competidores clave como Piastri y Alonso solo sumó al caos, convirtiendo lo que podría haber sido un campo competitivo en un espectáculo fragmentado. Russell puede haber asestado el primer golpe, pero esta carrera es solo el comienzo de una temporada que promete ser impredecible. El grupo industrial saudí Safwa reportó una caída significativa en las ganancias netas para 2025, disminuyendo un 91% en comparación con 2024. La ganancia neta de la compañía alcanzó los 874,5 millones de rial, 232,6 millones de dólares, en 2025, desde los 9.970 millones de rial, 2.600 millones de dólares, del año anterior. La caída se atribuyó a varios elementos no recurrentes registrados en 2024, incluyendo la distribución de ganancias de su participación en Almarai y pagos de zakat. Además, el bajo desempeño en algunos sectores, como minorista y empresas asociadas, contribuyó a la disminución. No obstante, un mejor rendimiento en la fabricación de alimentos y los sectores de alimentos congelados, junto con menores gastos impositivos y ganancias financieras, compensaron parcialmente las pérdidas. Excluyendo elementos no recurrentes, la ganancia operativa central del grupo Safwa mejoró marginalmente. Aquí mi perspectiva: la impactante caída del 91% en las ganancias del grupo Safwa genera dudas sobre su dependencia de ganancias excepcionales en años anteriores. Si bien la diversificación de la compañía hacia nuevos sectores e inversiones en iniciativas de crecimiento son dignas de alabanza, la drástica disminución resalta los riesgos de una excesiva dependencia en activos no centrales. La ausencia de ganancias recurrentes señala una tendencia preocupante. ¿La estrategia de Safwa está verdaderamente alineada con la sostenibilidad a largo plazo? El mejor rendimiento en sectores centrales como la fabricación de alimentos ofrece un rayo de esperanza, pero persisten dudas sobre si esta recuperación es suficiente para justificar sus ambiciosos planes de crecimiento. Safwa debe demostrar que sus esfuerzos de reestructuración son más que una solución temporal si aspira a mantener la confianza de los inversores y permanecer competitivo en el cambiante panorama industrial de Arabia Saudita. La empresa limitada Red Compartida del Pueblo ha emitido un comunicado en el que destaca su propiedad intelectual sobre el contenido compartido en su plataforma. La compañía advierte que cualquier uso de sus materiales con derechos de autor sin autorización previa por escrito está estrictamente prohibido. Esta acción se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre los derechos de propiedad intelectual en la era digital, ya que las plataformas en línea luchan cada vez más por equilibrar el contenido generado por los usuarios y la protección de los derechos de autor. El comunicado resalta la importancia de respetar las leyes de propiedad intelectual y subraya los desafíos de hacer cumplir las regulaciones de derechos de autor en una época de intercambio digital generalizado. Esta es mi opinión: la última medida contra la infracción de derechos de autor por parte de Red Compartida del Pueblo indica un cambio más amplio en la forma en que las empresas de Internet abordan la propiedad del contenido. Aunque no es secreto que las plataformas desean proteger su propiedad intelectual, la línea entre la aplicación y la inhibición de la creatividad puede ser borrosa. La fecha de este comunicado plantea preguntas sobre si es una respuesta a las críticas de los usuarios o un esfuerzo por establecer un precedente para regulaciones más estrictas de derechos de autor. De cualquier manera, es un recordatorio de que en la era digital, determinar quién posee qué y quién controla el acceso se está convirtiendo en una cuestión definitoria de nuestro tiempo. En un giro inesperado de los acontecimientos, el Partido Nacional Rally RN, con raíces en la política de extrema derecha, ha hecho historia al presentar candidatos en 5 comunas del departamento de Correce, una región tradicionalmente dominada por ideologías de izquierda y gaullistas. Esta es la primera vez que el RN competirá en elecciones municipales en estas áreas, incluyendo ciudades importantes como Tulle y Brive-la-Gaillarde. El movimiento ha generado reacciones de políticos y residentes de larga data, con el alcalde comunista saliente, Jean-Paul Grade, expresando su sorpresa ante este cambio. Grade, cuya familia tiene profundas conexiones con movimientos de resistencia, describió a Correce como una tierra de martirio y acogida, creyendo que estaba inmune a tales cambios políticos. Mi perspectiva: el avance del Partido Nacional Rally en Correce es más que un simple ajuste político, es un cambio sísmico en la geografía política de Francia. Durante décadas, esta región fue un bastión de ideales de izquierda y gaullistas, pero el rápido ascenso del RN sugiere que los votantes están dispuestos a abrazar el cambio, incluso si eso significa desafiar normas arraigadas. El hecho de que un partido una vez considerado marginal ahora sea un actor importante en estas comunas dice mucho sobre la desilusión con la política tradicional. No se trata solo de economía o inmigración, se trata de un creciente apetito por la disrupción y el rechazo al statu quo. Correce podría haber sido considerada protegida, pero la política, como la vida misma, no sigue nuestras suposiciones reconfortantes. En 2023, Villers-Cotterets fue designada como Ciudad Internacional del Idioma Francés.
La ciudad cuenta con una línea de tren que conecta con París en menos de una hora y presume de su impresionante castillo de piedra blanca, que ha atraído a más de 500.000 visitantes en 2 años desde la designación de Emmanuel Macron. Sin embargo, más allá del recinto del castillo, la ciudad parece estar abandonada, con escasos transeúntes y terrazas vacías. Los críticos, incluida la candidata centrista Jean Roussel, culpan al alcalde Frank Brief-Fault por no aprovechar el potencial de la ciudad, argumentando que podría ser un lugar deseable para vivir. Esta es mi opinión. El contraste entre el vibrante centro cultural de Villers-Cotterets y sus calles somnolientas y subdesarrolladas es marcado, y plantea preguntas sobre el liderazgo. Mientras el castillo brilla como símbolo del patrimonio lingüístico, la propia ciudad se siente dejada atrás, sugiriendo una desconexión en la visión y las prioridades. El mandato del alcalde Brief-Fault parece haberse centrado más en la postura política que en fomentar el crecimiento, dejando a los residentes y visitantes por igual a reflexionar sobre lo que pudo haber sido. Este abandono no solo afecta al turismo, sino que también socava la esencia misma de la vida comunitaria. Donald Trump ha autorizado una escalada significativa de la acción militar estadounidense en Oriente Medio, lanzando lo que él llama furia épica contra Irán tras los recientes acontecimientos con Venezuela. Esto marca el mayor conflicto en la región desde la invasión de Irak en 2003. Aunque Trump presumió previamente de evitar nuevas guerras, su administración ha superado ahora el total de golpes militares de Joe Biden durante su presidencia. La operación parece estar coordinada estrechamente con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los críticos argumentan que este movimiento ignora el derecho internacional y corre el riesgo de desestabilizar aún más Oriente Medio. Teherán ha prometido represalias, lo que potencialmente podría encender conflictos en toda la región, incluyendo Líbano, Bahrein y otros estados árabes. Esta es mi opinión. La ironía de la furia épica de Donald Trump es casi poética. Aquí tenemos a un autoproclamado pacificador, una vez tan crítico con las intervenciones militares, que ahora lidera una guerra que podría eclipsar incluso la invasión de Irak. La decisión de Trump de escalar contra Irán huele a cálculo político a corto plazo, con las elecciones de mitad de mandato acechando y Netanyahu tirando de las cuerdas detrás de escena. La verdadera pregunta es, ¿Trump siquiera sabe lo que está haciendo? Su incapacidad para articular objetivos claros o reconocer las lecciones de la historia convierte esto no solo en un desastre, sino en un peligroso juego de apuñalar a la cuerda que podría salirse de control. Como nos mostró ISIS, empezar guerras es fácil, terminarlas es otra historia.